Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 25 de noviembre de 2022. Y estos son temas y asuntos, entre otros, que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Y llegó el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. ¿Quieren saber ustedes cuántas personas se movilizaron por tierra para ir con destino a sus casas? La reunión familiar por excelencia. Se reúnen las familias a darle gracias a Dios por los favores recibidos. 50 millones de personas se fueron a sus hogares por tierra y dicen que 5 millones por vía aérea. Esas son las cifras de un gran país y de una fiesta, la fiesta más importante que se celebra en los Estados Unidos. Y ahora viene el Viernes Negro, sin impuestos, desde luego. La gente se abalanzará sobre lo que quede de las existencias para las jornadas de verano, porque viene ya la presentación de invierno. El remate, el gran remate de mercancías en el Viernes Negro, también en los Estados Unidos, y también eso se está propagando a distintos lugares. En Colombia no lo hay porque le ponen impuesto a las ventas. ¿Qué le vamos a hacer? El mayor número de casos de China en la historia del COVID. Tienen una cifra, 29.754. ¿Cuántos son los contagios de verdad en la China en estas circunstancias? Lo cierto es que hay territorios completamente clausurados para cualquier tipo de actividad o de reunión comunitaria. Sigue el Mundial de Fútbol. Portugal sufrió pero ganó finalmente 3-2 su partido con Cristiano Ronaldo, inaugurándose en este campeonato del mundo. Bloqueos y manifestaciones en la vía Buenaventura. Los bloqueos, los indígenas en la Delfina, ya aprendieron, ya saben que bloqueando Buenaventura bloquean el país. El principal puerto, no sobre el Pacífico, el principal puerto de Colombia. Lo bloquean unos indígenas, no pasa nada, les toleran todo, y entonces vienen ahora, ya se está hablando de la escasez de productos esenciales, porque a los indígenas les dio la gana taponar la vía a Buenaventura. Les dieron el 50% de descuento en el SOAT a los motociclistas y no están conformes. Quieren que todo sea gratis, no quieren pagar impuestos. Es el resumen. Diálogo en Venezuela. Noruega dice que vendrán los diálogos entre Maduro y la oposición. ¿Irá eso para alguna parte? Primera y fundamental exigencia: elecciones libres y transparentes. Eso no lo saben hacer en Venezuela. Ellos se manejan con sus maquinitas, y si no, con una señora que desde la registraduría organiza las cosas, Tibisa y Lucena. Creo que ya no está, pero el estilo suyo quedó. En Venezuela no ganan las elecciones los chavistas, pero las máquinas registradoras y las que procesan con un software amañado los resultados electorales les dan la victoria. Los retrasos en Hidroituango. No se prenden las turbinas en Hidroituango y estamos a final del mes. La EPM, la CPM, las empresas públicas de Medellín, al borde de una inmensa sanción. ¿Qué va a pasar con Hidroituango?
500 soldados fueron desplazados al Putumayo para tratar de evitar las volquetadas de cadáveres. ¡Qué horror lo que pasa en el país! 23 muertos en el Putumayo, 23 que se sepan, ¿no? 23 muertos. Bombardeos rusos contra los civiles están dejando a Ucrania sin electricidad y sin agua. No pudieron con su ejército. Ahora entonces atacan a los civiles. El señor Putin es un pavoroso criminal de guerra, no muy distante de lo que era Adolfo Hitler, que parece ser su modelo. La reforma pensional. ¿A dónde va la reforma pensional? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ya lo veremos. También veremos qué pasa con la reforma del Código Electoral. Parece noticia de última hora que el gobierno levantó el mensaje de urgencia, que era uno de los puntos que había suscitado mayor controversia y contradicción. Las negociaciones con el ELN en Caracas. Salud Hernández Mora, la gran periodista y columnista hispano-colombiana, nos contará. Ella conoce mejor que nadie el ELN. Estuvo secuestrada por ellos. El perro del infierno ya está en Colombia. Piden que a estas nuevas modalidades o nuevas cepas del COVID no se les pongan estos nombres, pero a este lo llaman el perro del infierno. Cuidado, por Dios. La epidemia terminó, pero la enfermedad está ahí, golpeando a mucha gente. Hay desabastecimiento de fármacos para el cáncer en Colombia. Qué cosa, por Dios, desabastecimiento de fármacos. ¿Será que se agrava con la parálisis de Buenaventura? Los colombianos, por mayoría, rechazan la eliminación de las EPS. Vamos a ver qué hace la señora ministra ante estas evidencias. Siguen hablando del adiós de Shakira y de Piqué. Esta es una novela de amor y desamor que no para. El mundo entero pendiente de las caras que se hacen y que no se hacen Shakira y Piqué. El túnel bajo el Niágara, ¿lo vieron ustedes? Ese túnel había sido abandonado por decenios. Ahora lo recuperaron. Una gran atracción. Debajo de las cataratas del Niágara, un túnel que lo atraviesa. Protestan contra la guerra. Las madres de los soldados rusos que son enviados a la guerra en Ucrania. Las madres y las esposas de los soldados rusos protestan. Los hacen matar sin compasión. A Putin no le importa. Solo le importa su imagen, solo le importa su poder político. En el próximo Congreso de Mujeres en el Congreso de Estados Unidos habrá récord de mujeres. Nunca hubo tantas mujeres en el Congreso como ahora en los Estados Unidos. Buena noticia. La legalización de la marihuana en Colombia. Están jugando con fuego. Por Dios, la marihuana destruye, la marihuana mata. Vuelvo a recomendar el libro de Vélez Sáenz, Las llaves falsas. La marihuana es destructiva. La marihuana no es un juguete. No hay marihuana recreativa. Eso no existe. En el Brasil, rechazan la petición de Bolsonaro sobre elecciones. Pidió que las anularan. Muy rápidamente le dijeron que no. Desde luego, habrá que pensar que el Consejo Electoral y que los jueces están en manos del nuevo presidente Lula da Silva. Hewlett Packard despedirá hasta 6.000 personas.
qué está pasando en Silicon Valley, se une a Amazon, a Facebook, a Twitter, a las grandes compañías tecnológicas que están despidiendo por centenares y millares sus funcionarios en Silicon Valley. Celulares y licor encontraron en un operativo que se adelantó contra guardias del IMPEC. Muy buenos guardianes de las cárceles. Por Dios, ¿eso qué ocurre? ¿Eso qué pasa? Eso no pasaba cuando en el IMPEC había personas de primera condición, como el general Cifuentes, por ejemplo. Eso no pasaba, pero ahora está pasando. Y en Migración Colombia, un hombre de Migración Colombia coge a puños y a patadas a una persona que le preguntó algo o que le dijo algo. Pero van a iniciar una investigación y está grabado, está filmado. No las trompadas, sí las patadas. La patada, a las patadas trata Migración Colombia a los que llegan al país. Buena guía, ¿no es cierto? Buena guía turística. Buena la imagen de Colombia. Va a venir mucha gente a Colombia con funcionarios como ese. Pero se va a iniciar una investigación. ¿Y la imagen de Colombia? ¿El prestigio de Colombia? ¿La respetabilidad que tienen sus instituciones y la gente que las sirve? Eso que vaya al cajón de la basura. Ricky Martin en concierto en Bogotá. Bogotá seguramente se conmoverá con el concierto de Ricky Martin. Asonada en Briceño, Antioquia. Termina con el secuestro de 2 militares. Aquí a los militares los secuestran y no pasa absolutamente nada. Y que no se les ocurra utilizar sus armas. Que no se les ocurra defenderse. Porque lo que les pasa no está por decirlo. Los peligros de la apuesta de Bukele por las criptomonedas. Bukele resolvió eliminar la moneda salvadoreña y reemplazarla por las criptomonedas. Se trata de una apuesta bastante peligrosa. Las criptomonedas en crisis. ¿Quién responde? Nadie. No hay quien las emita, no hay banco central, no hay responsable de las criptomonedas. Y a eso está apuntada la economía de El Salvador. Alemania cortó su dependencia del gas ruso. Alemania dependía totalmente del gas ruso. En pocas semanas consiguió nuevos proveedores. Movió cielo, mar y tierra y ya no depende del gas ruso. Alemania. De manera que Rusia perdió una carta de chantaje importantísima. Siguen dependiendo países europeos del gas ruso, pero no Alemania, que era el mayor y el más decisivo. Grave impacto del Brexit en la economía del Reino Unido. Los ingleses salieron muy felices a las urnas a obrar y actuar contra el Brexit, se separaron de Europa y ahora están pagando las consecuencias, graves consecuencias del Brexit para el Reino Unido, la economía en crisis. Y en un día como hoy, en la historia, en el año de 1956, Fidel Castro, con un puñado de guerrilleros, con el Che Guevara, con su hermano Raúl, salió el Granma, el buque que lo transportó desde México hasta un puerto en Cuba, por donde pudo llegar a la Sierra Maestra. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Como siempre, invitándonos a ustedes para que sigan nuestra señal en directo a través de la aplicación Tuning en su Smart TV, en su smartphone o en su tablet. Es muy sencillo, simplemente escriben La Hora de la Verdad, ahí tienen ustedes audio de alta calidad. Les recordamos que también transmitimos todos los días nuestro programa a través de Facebook Live, también a través de nuestra cuenta de YouTube y en nuestra página de internet
www.lahoradelaverdad.com.co, allí sonido de alta calidad. Recuerden, estamos en los sistemas de podcast, en Apple Podcast y en Spotify, donde usted puede escuchar La Hora de la Verdad en diferido. Es muy sencillo, simplemente escriben el nombre de nuestro programa y ahí tienen ustedes el editorial, las entrevistas al oído, los indicadores económicos, hoy en la historia, la cultura, la música, los deportes y todos los temas que son de su interés. Y en cualquier momento se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales y enviarnos sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos encuentran como @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram. Nos pueden conseguir como @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Colombia son las 6 de la mañana, 16 minutos. Bienvenidos, esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Agarra el trillo. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Qué canción tan hermosa y con cuánta nostalgia la escuchan los cubanos que perdieron su patria por no reaccionar a tiempo, por no entender a tiempo lo que se traía el comunismo de Cuba para los cubanos. Pero en fin, esa es la historia. Con ella de fondo saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted. Buenos días para nuestra audiencia de La Hora de la Verdad y para nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Han pasado 2 semanas de largas jornadas de trabajo en una audiencia que se sigue en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. En la conclusión que supimos y escuchamos el día de ayer en audiencia, el fiscal del caso aseguró que no existe un solo testigo en contra del exmandatario. La Fiscalía argumentó su exposición en 7 hechos que consideró la base de la solicitud de preclusión, que no es la primera, por supuesto, en la que advierten que existe atipicidad de la conducta que le fue indilgada al expresidente Uribe cuando el proceso corrió por cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que en las acciones ejecutadas por el expresidente Uribe no hay evidencia de delito alguno. Escuchemos parte de lo que ocurrió en esta audiencia. En estas condiciones, verificadas en cada evento, resultó imposible jurídicamente demostrar que Uribe Vélez fue determinador de algún comportamiento ilegal o siquiera irregular, pues siempre instruyó al doctor Cadena para que los testigos dijeran la verdad y no ante el doctor Cadena ni en memoriales, sino ante la Corte Suprema de Justicia bajo la gravedad del juramento.
Es lo que se escucha de fondo respecto de lo que concluye la Fiscalía. Esta es la segunda solicitud de preclusión que hace la Fiscalía ante los jueces, considerando que no existen pues los elementos para llevar a juicio al expresidente Uribe o las pruebas que confirmen lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, que valga decirlo, recuerden ustedes, impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero además utilizó una serie de llamadas donde no probaron nada, pero sí, a nuestro juicio, fueron adquiridas de manera ilegal, pues se iba a interceptar a otro personaje de la vida nacional y terminaron interceptando las llamadas del teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A lo largo de todas estas audiencias, doctor Fernando, y audiencia de la hora de la verdad, la Fiscalía presentó decenas de declaraciones con testigos que fueron escuchados en esta nueva etapa del proceso. Todos, según el ente acusador, negaron recibir o escuchar al expresidente Uribe ordenar alguna actividad que fuera en contra de la ley para beneficiarlo en la investigación. Al contrario, según ha argumentado el fiscal, los declarantes advirtieron que la orden era decir la verdad, claro, como se escucha tantas veces. Al cierre de los argumentos, el fiscal del caso aseguró que las evidencias han descartado de plano la participación del expresidente Uribe en la comisión de alguno de los delitos por los que la Corte Suprema de Justicia le abrió la investigación y le siguió el proceso. Ahora, el juez ha dicho que en las próximas fechas va a buscar la intervención de las víctimas, empezando por el senador Cepeda, que está representado por el abogado Reinaldo Villalba, y luego se hará la escucha del exfiscal Eduardo Montealegre y del vicefiscal Jorge Perdomo, quienes se constituyeron en víctimas en este proceso. Esto es lo que va del proceso de Kafka, que parece interminable. Antes de elecciones hablábamos de esto, pasaron elecciones y seguimos hablando de esto. Qué situación tan difícil la de ver a la justicia intentando probar lo que no tiene cómo probar definitivamente. No existe lo que llamamos los penalistas el corpus delicti. No hay delito. No es que Álvaro Uribe no haya participado en un delito, no es que el delito no se cometió, es que el delito no existe. Es que las acusaciones contra el presidente no pueden ser más absurdas por falta de corporeidad. No hay delito al cual referirse, mucho menos puede haber una conducta criminal si no existe crimen. Álvaro Uribe es inocente, todo el mundo lo sabe, pero ¿qué daño le han hecho a él y a su partido y al país? Lo han neutralizado, lo han puesto contra la pared con el proceso más absurdo. Usted lo dijo bien, es un proceso como de Kafka. El presidente Uribe se preguntará, ¿y a mí por qué me procesan? Y no encontrará respuesta, y no hay respuesta. Lo procesan porque lo quieren procesar, porque lo quieren perseguir, porque quieren impedir que Álvaro Uribe siga teniendo el ascendiente enorme que tiene sobre la opinión pública colombiana. No es más que eso. Cindy Larrota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Demar, para Tata, para Sofi, para todos nuestros oyentes. Después de esa reunión exploratoria hace unos días en París, doctor Fernando, que fue auspiciada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y también por el de Colombia, Gustavo Petro, mañana se reanudarán en México los diálogos entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Diálogos, doctor Fernando, recordemos que fueron suspendidos unilateralmente por el régimen venezolano en octubre del año pasado, después de que Alex Saab, el conocido testaferro de Nicolás Maduro, fuera extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Estos nuevos diálogos tendrán como países garantes a Noruega y también a España. El punto de partida, el de siempre, doctor Fernando. Oposición pide elecciones libres y el régimen quiere que sean levantadas las sanciones contra el Estado y sus funcionarios. Según un comunicado que publicó ayer Jorge Rodríguez, que es diputado del PSV y además es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el jefe de la delegación del régimen, las partes buscarían firmar un acuerdo nacional para la protección del pueblo y que este acuerdo tendrá como base la recuperación de recursos legítimos que son propiedades del Estado venezolano y que se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional, según dice Rodríguez, asunto que no ha permitido atender necesidades sociales vitales en Venezuela. Es decir, que la crisis, doctor Fernando, en el país no tiene nada que ver
con las políticas económicas fallidas del régimen, ni la represión, ni la expropiación de propiedad privada, ni el inmenso gasto público y corrupción, el control de cambio. Bueno, usted ya sabe, y todos nuestros oyentes, la cantidad de errores que ha cometido el régimen chavista. Por otro lado, la delegación de la oposición recalca que el diálogo nunca debió ser suspendido y que acude a esta negociación para buscar soluciones a la crisis humanitaria que ha llevado a que más de 7 millones de venezolanos hayan salido del país y para acordar el establecimiento de condiciones para elecciones libres. Doctor Fernando de Mar, compañeros, desde el paro nacional del 2001, que fue declarado en ese entonces por Fede Cámaras y que terminó con el golpe de Estado de abril de 2002, para mí, les digo, la única oportunidad seria que hemos tenido de liberarnos del régimen chavista, la oposición venezolana se ha sentado en mesas de diálogo con la dictadura. En 2003, diálogos auspiciados por la OEA. En 2011 también. En 2014 hubo diálogos que terminaron con la encarcelación de Leopoldo López. En 2017, los diálogos en República Dominicana, que doctor Fernando usted lo recuerda muy bien, auspiciados por el Papa Francisco. En 2019, cuando Guaidó tomó la presidencia interina, también hubo diálogos. Y ahora en México, y ahí sigue la revolución en el poder desde hace más de 20 años. Yo no creo que haya nada diferente en nuestros nuevos diálogos. Si fuera por los diálogos, estaríamos en un país feliz y en un país próspero y rico como fue Venezuela siempre. Hoy es el país más pobre de América Latina, de donde la gente tiene que salir para buscar un plato de comida porque a Venezuela se la robaron entera. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Con victoria debutó Brasil ayer en el Mundial de Qatar. 2-0 vencieron a Serbia gracias a su centro delantero Richarlison, quien anotó doblete. Este delantero que juega en el Tottenham destrabó un partido que pintaba feo para los de Tite, doctor Londoño. Solo hasta el minuto 62 lograron abrir el marcador. En la primera parte, Brasil tuvo mayor posesión de la pelota y trató de ser el protagonista, pero le costó vulnerar la línea defensiva de Serbia. Ya en el complemento, el equipo suramericano prendió motores y se quedó con el triunfo. El propio Richarlison aumentó la ventaja en el minuto 73, marcó un gol que sin duda, doctor Londoño, estará entre los más lindos de esta Copa Mundial. Tras un centro, controló la pelota en el aire y de volea remató para el 2-0. Con los dos goles que decidieron el duelo contra Serbia, el número 9 brasileño fue el ganador del premio al jugador del partido. Pero no todo fue bueno, no todas las noticias son buenas para Brasil. Su gran estrella Neymar se retiró tocado en el tobillo derecho a los 79 minutos, sufre un esguince y habrá que esperar 48 horas para ver cómo evoluciona. Ese fue el reporte médico de la selección brasileña. Los tobillos han sido su pesadilla para el señor Neymar. 3 lesiones graves, 198 días de baja. No hay duda que son su talón de Aquiles. Otro de los partidos llamativos ayer era el de Portugal y Ghana, encuentro donde el portugués Cristiano Ronaldo marcó historia. Se sumó al selecto grupo de jugadores que disputaron partidos en al menos 5 ediciones de la Copa del Mundo. Cristiano jugó su partido número 18 en torneos mundiales con 7 goles marcados en total. Los portugueses vencieron 3-2 a Ghana en un grupo también compuesto por Uruguay y República de Corea, que más temprano igualaron 0-0. Solo hasta el minuto 65 se rompió el empate a ceros entre Portugal y Ghana gracias al gol de penal de Cristiano, que él es el experto para cobrar los penaltis. Hoy les cuento que se juega la 6ª jornada, ya todas las selecciones jugaron su primer partido de la fase de grupos y hoy el grupo A y B inician su segundo partido, oportunidad para los que en el debut no lograron sumar puntos importantes. Desde las 5 de la mañana comenzó el partido del grupo B entre Gales e Irán. Sin goles terminó la primera parte en un partido parejo donde ninguno de los dos equipos tuvo una jugada de peligro que comprometiera a los arqueros. Irán viene de ser goleado 6-2 por Inglaterra en el debut y Gales empató 1-1 con Estados Unidos. Esto por el grupo B. A las 8 de la mañana el grupo A se enfrentan Qatar y Senegal. Qatar perdió con Ecuador en el debut y Senegal perdió 2-0 con Países Bajos, así que será un duelo de perdedores. A las 11 Países Bajos frente a Ecuador, el duelo de ganadores, ambos equipos
iniciaron con victoria el Mundial. Y a las 2 de la tarde Inglaterra, Estados Unidos. Inglaterra, entre las favoritas, comenzó con pie derecho, como les dije, goleando a Irán, y Estados Unidos con un pobre empate frente a Gales, que no ha jugado un Mundial desde 1958. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Gracias, Tata. Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en este maravilloso viernes. Hoy en Estados Unidos se esperan grandes descuentos este Black Friday, tradicional inicio de la temporada de compras navideñas, pero el reto será que los consumidores acudan a la cita en medio de una fuerte inflación. Hace un año los minoristas enfrentaron escasez de productos a raíz de los retrasos en la distribución y los cierres de fábricas por la pandemia de COVID-19. Para evitar una situación similar, el sector adelantó las importaciones navideñas este año, pero quedó vulnerable al exceso de oferta cuando los consumidores están recortando gastos. Los minoristas redujeron inventario en los últimos meses, pero el exceso de oferta crea condiciones excepcionales para quienes buscan gangas en rubros como la electrónica, el equipamiento del hogar y la vestimenta. Los costos más altos de la gasolina y de los productos básicos del hogar, como la carne y los cereales, son un problema de toda la economía, pero no suponen una carga para todos por igual. Los consumidores de ingresos bajos se ven claramente más afectados por la alta inflación porque proporcionalmente gastan más en productos de primera necesidad. El incremento de precios cede poco a poco, doctor Londoño, pero incluso así, el 10 de noviembre, el índice de precios al consumo marcó 7.7% a 12 meses, un nivel alto para los estadounidenses. Hasta ahora, doctor Londoño, los consumidores estadounidenses se han mostrado resistentes ante las diversas crisis vividas desde el inicio de la pandemia, gastando más de lo esperado, incluso cuando los indicadores de confianza daban cuenta de sus preocupaciones. Parte de la explicación se encuentra en uno de los ahorros inusualmente robustos, ya que muchos hogares aprovecharon las ayudas gubernamentales durante la pandemia, cuando el consumo estaba en mínimos históricos, debido a las restricciones impuestas para combatir la propagación del virus. Para el bolsillo ya no está aguantando, doctor Londoño. Después de un pico de 2.5 billones de dólares a mediados del 2021, el ahorro estadounidense volvió a caer a 1.7 billones de dólares un año después, y los consumidores con un ingreso anual de menos de $35,000 son los primeros afectados, con una caída del 39% en sus ahorros durante los primeros 6 meses del año. Como resultado, el crédito al consumo está al alza, según datos de la Reserva Federal. Los informes de ganancias, doctor Londoño, de los minoristas en los últimos días han dado una imagen mixta sobre la salud del consumidor. Por ejemplo, la cadena de supermercados Target se vio golpeada al enfrentar una fuerte caída en sus ventas de octubre, lo que podría presagiar una débil temporada navideña. Mientras tanto, su competidor, que se llama Lowe's, que se especializa en decoración, es optimista, señalando un tercer trimestre sólido y sin señales de debilitamiento. Doctor Londoño, este Black Friday en Estados Unidos se ve ensombrecido por la persistente inflación, la cual está golpeando bastante fuerte a los bolsillos de los estadounidenses. Bueno, gracias, Sofi. El Black Friday, mañana les contaremos cómo transcurrió y qué significa eso para la economía de los Estados Unidos y, en el fondo, para la economía del mundo. En un minuto estaremos con el director del Instituto de Ciencia Política, Carlos Augusto Chacón, hablando sobre el Código Electoral. En un minuto. 6 de la mañana, 34 minutos.